Muy buenas tardes. Hoy le vamos a hablar del valor del dinero en el tiempo. Se dice que una cantidad de dinero hoy vale más que una cantidad de dinero mañana. Eso es por el efecto de la inflación. La inflación es la pérdida de valor de poder adquisitivo de una moneda y se calcula en base a la canasta familiar. El dinero debe invertirse de forma tal que mantenga su poder de compra y que pueda tener una tasa real adicional que incremente el mismo. Por eso debe invertirse y la tasa de interés pues cubre la inflación y la tasa real que hace que el dinero crezca. La tasa de interés va en la misma dirección que la tasa de inflación, o sea que a mayor inflación, mayor será la tasa de interés. Y a menor inflación, menor tasa de interés. Repito, hay dos componentes en la tasa de interés, que es la inflación más la tasa real. Vamos a ver algunos ejemplos sobre el valor de dinero en el tiempo. Vamos a ir a un archivo de Excel y en ese archivo de Excel vamos a hacer algunos ejercicios. Primero vamos a explicar el concepto de anualidad, que las anualidades son pagos iguales y consecutivos. Cada flujo tiene diferente tiempo. Cuando se hace un solo pago, entonces estamos en presencia de valores presentes y futuros sencillos, porque abarca un solo periodo. Puede ser de un año, de 2 años, de 5 años, pero solamente se hace un desembolso. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio que dice, suponiendo que usted ha venido aportando a la seguridad social 2.100 pesos mensuales desde que tenía 25 años. ¿Piensas pensionarte a los 60 años? ¿Cuánto acumularías si el dinero rinde un 11% promedio de interés anual? Entonces aquí tenemos las diferentes variables. La anualidad son 2.100 pesos. La tasa de interés son 100. La llevamos a meses dividiéndola entre 12 y el tiempo lo multiplicamos por 12 para llevarlo a meses. Tenía 60 años, o sea, se piensa pensionar a los 60, tenía 25 cuando comenzó a aportar. Durará 35 años aportando, equivalente a 420 meses. Entonces, el valor futuro, que es lo que me interesa, cuánto acumularía, esta es la fórmula. Anualidad entre tasa de interés multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado a n menos 1. Entonces, aquí la anualidad son 2.100, la tasa de interés mensual es esto, y este factor podemos uno más elevado a 420 menos 1. Entonces estamos hablando de que se eleva la potencia con la tecla 6 que tiene que presionada conjuntamente con Shift, obtenemos el símbolo de elevar a la potencia. Entonces, ese es el segundo, ese es este factor. Ahora dividimos se divide esto entre esto y se baja esto, y ahora multiplicamos y dice que yo necesitaría
Déjame ver. Aquí es menos 1. Que yo acumularía 3.349.422 al momento de la pensión. Entonces, si lo hago por fórmula de Excel, digo valor futuro, pongo más valor futuro, doble clic, cuando suba me pide las diferentes variables. La tasa separada con punto y coma, porque mi Excel separa con punto y coma. Es posible que otros Excel separen con coma. Dependiendo de cómo sea la separación, ustedes lo ponen. NPER, que es el número de periodo, sería esto. Y pago, pongo menos, porque salida de dinero es esto. Entonces ya lo he hecho por Excel, como obtuve la misma cantidad. Ahora vamos al segundo problema. Dice, si nos trasladamos a los 60 años, o sea, nos extrapolamos a los 60 años, ¿cuánto recibiríamos mensualmente si el dinero se invierte a un 11% por 40 años? Entonces aquí tenemos las variables. El valor futuro de esta anualidad se va a convertir cuando cumpla los 60 años en valor presente. Por eso aquí ponemos valor presente. La tasa de interés dice que un 11% llevado a mes sería esto. Y el tiempo dice que 40 años. ¿Cuánto recibiría mensualmente durante 40 años? Se multiplica por 12 y tengo esto. Entonces la fórmula es que la anualidad es igual al valor presente de la anualidad dividido entre 1 menos 1 entre 1 más i elevado a n. Entonces en este caso tomamos el valor presente y aquí podemos, fuera de aquí, desarrollar el segundo factor para que nos sea más fácil. O sea, esa fórmula lo voy a desarrollar aquí y voy a decir que más esta segunda fórmula, segundo factor igual a 1 entre 1 más la tasa de interés elevado a 480. Entonces, ahora le voy a restar al 1 la segunda parte de la fórmula. Al 1 le voy a restar esto. Y ese valor lo voy a traer aquí ya. Y ya puedo decir, y aquí se multiplica, o sea, la fórmula es que todo este factor completo se multiplica por la tasa. La tasa aquí sería esta, la tasa mensual, y finalmente hago la división, esto entre esto, y lo multiplico por esto. Me dice que yo recibiría mensualmente, o la persona que se vaya a pensionar, recibiría mensualmente 96.073. Si lo hago por la fórmula de C, pongo más, siempre con más o con igual. Pago, porque la anualidad en Excel, en español, es pago. Entonces la tasa sería esta, punto y coma. Dice NPER, sería este, el número de periodo, punto y coma. Y dice aquí valor actual menos, como es desembolso, le daría acá. Entonces, fíjense cómo yo recibiría lo mismo, 96.073. El tercer ejercicio dice, deseo financiar un préstamo de 3 millones pagando una tasa de un 13 a 10 años. Aquí igual vamos a buscar la anualidad porque yo quiero saber cuánto voy a pagar mensualmente, o sea, cuál sería la cuota del préstamo. El valor presente del préstamo sería 3 millones porque lo voy a recibir en lo inmediato, lo tendría disponible. La tasa es un 13%, llevado a meses sería ese 0.01, 0.833. En 10 años sería, multiplicado por 12, sería 120. Entonces aquí esa es la fórmula de la anualidad dado el valor presente.
Aquí bajo los 3 millones. Aquí abajo hago lo mismo que hice ahorita. Vamos a calcularlo aquí, ese factor. Y vamos a decir que 1 más este valor, que la tasa elevado a 120. Entonces ahora vamos a restarle al 1 este valor, 1 menos este y ese. Vamos a hacerlo de nuevo. 1 más este elevado, perdón, es 1 entre 1 más la tasa elevado a 120. Ahora vamos a restarle al 1 este valor, 1 menos, y vamos a traer aquí abajo solo el resultado. Aquí y sería igual a este. Y vamos a decir que ya podemos hacer la operación directamente acá, pero vuelvo a hacer esto. Entonces aquí vamos a decir que los 3 millones dividido entre esto multiplicado por esto serían 44.000, o sea que las cuotas serían de 44.793. Si lo hago en Excel, diría que el pago, porque llama anualidades, es igual a la tasa, que es esta, punto y coma, número de periodo, que es este, punto y coma, y el valor menos el valor presente. Da lo mismo. Vamos al ejercicio número 4, donde dice que el Estado hace una concesión a una mina internacional para la explotación de una mina de oro, y se estima que esta producirá 1.300 millones de dólares anuales con beneficio de un 24%. El Estado tiene una participación de un 30% y la empresa de un 70%. Si transcurrido 4 años del contrato, de unos 30 años, por presiones sociales, el Estado decide rescindir el contrato, ¿cuánto tendría que desembolsar? Si la tasa de rentabilidad o la tasa de descuento es de un 12%. Entonces vamos aquí a calcular la anualidad, que serían los 1.300 millones multiplicado por el margen de beneficio, que sería 24, por el 70% que le corresponde a la empresa. Aquí el tiempo N sería igual a los 30 años menos los 4 que han transcurrido. O sea que sería 30 menos 4, serían 30 menos 4, serían 26. Y la tasa sería de descuento un 13%. Entonces la fórmula es que valor al presente de la anualidad es igual a la anualidad entre la tasa de interés multiplicado por 1 menos 1 entre 1 más i elevado a n. Entonces vamos aquí a la anualidad, que es esta, a la tasa de interés, que es esta, y vamos a resolver esto de este lado, este último. Vamos a decir que 1 entre, abro un paréntesis, de 1 más i, que es esto, la tasa de interés, elevado a n, que es esto, a esto. Entonces ahora vamos a restarle al 1 ese valor más 1 menos ese valor, y tengo que ya este sería
25. Entonces aquí yo puedo ya hacer la operación de dividir esto entre esto multiplicado por esto. Entonces me dicen que serían 610 millones de dólares que yo tendría que pagar. Entonces esto tendría un impacto relevante en las finanzas del Estado, en su presupuesto. Dejaría entonces de construir, si lo rescinde, de construir obras públicas importantes. Entonces, si yo busco esto en Excel, el valor presente es el valor actual. Doble clic aquí, me pide la tasa, que es esta, punto y coma. Me pide el número de periodo, que es esto. Me pide el pago, que es esto, menos el pago, que es esto. Entonces, mírenlo ahí, 1.610 millones yo tendría que pagar. El ejercicio número 5 me dice que dispongo de 2 millones de pesos que deseo invertirlo en un certificado financiero que me paga un 8% de interés anual. ¿Cuánto recibiré al término de 5 años? Entonces, aquí tengo el valor presente, aquí tengo la tasa, dividiendo la tasa anual entre 12. Son 5 años, multiplicándolo por 12 me da 60. Entonces, aquí yo tendría que decir que el valor futuro, o sea, el valor que yo acumularía serían los 2 millones multiplicado por 1 más la tasa de interés, que es 0.0066667 elevado a n, y n sería 60. Entonces, al hacerlo aquí, voy a más los 2 millones multiplicado por 1 más la tasa elevado a 60. Entonces ahí tengo que acumularía 2.979.691. Si yo busco esto por la fórmula de Excel, tengo que más la fórmula de Excel, tengo que más valor futuro, tasa NPR y valor presente. Aquí me faltó poner otro punto y coma, porque aquí dice que debo valor pagos, pero como cuando no hay una variable no tiene valor, pues se le pone punto y coma, que es el separador. Entonces mírenlo ahí, 2.979.691. El número 6 dice que si debemos hacer una inversión en 10 años por un valor aproximado de 8 millones, ¿cuánto tendría que depositar hoy? Entonces, valor futuro, 8 millones. La tasa sería 8% dividido entre 12. Y n sería 10 multiplicado por 12. Entonces aquí tendría 8 millones dividido entre 1 más 0.00667. Eso elevado a 120. Entonces, si lo hago aquí abajo, voy a decir que más 8 entre 1 más la tasa de interés
Me da 3.604.188, que sería la cantidad que tendría que depositar para lograr esos 8 millones en 10 años a una tasa de un 8%. Si lo hago por la fórmula de C, tendría más valor actual. Entonces me pide aquí la tasa, que sería esta. Me pide el número de periodo, que sería este. Y me pide también los pagos. Como no hay pago, otra vez punto y coma. Y entonces el valor final, que sería este. Hay 3.604.188. El ejercicio número 7 dice que si tenemos valor futuro por 12 millones, valor presente por 9 millones, cuando hay valor futuro y valor presente, el valor presente va negativo. Y una tasa de un 11%, lo llevo a meses dividiendo entre 12. Entonces aquí lo que voy a buscar es a n, y n se busca con logaritmo. Entonces digo más logaritmo, cojo el base 11 y divido 12 millones entre 9 millones. Y abajo sería logaritmo, base 10 también, de 1 más la tasa, que sería esta. Me da que yo en 32 meses, yo llegaría de 9 millones a 12, a una tasa de un 11 anual. Entonces, aquí, si lo busco por fórmula, aquí se hace igual para ambos casos, porque hay que buscarlo por fórmula de C. Entonces, el ejercicio número 8 dice que si tengo valor futuro por 9 millones, valor presente por 7 millones, en 10 años, o sea, multiplicado por 12, 120, ¿cuál sería la tasa de interés? Entonces, la tasa de interés sería igual a 9 millones entre 8 millones elevado a 120 menos 1. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Menos 1, perdón. Menos 1. Entonces aquí yo diría, vamos a hacer la primera operación de 9 millones entre 7 millones. Da 1.29. Ahora vamos a elevar esto elevado a 1 sobre 120 menos 1. Me da esa tasa que llevado a por ciento sería 0.21%. Aquí yo puedo hacerlo por C, la fórmula de C. Digo tasa, como es en español, tasa, como era el periodo, que serían esto. Pago, que sería esto, pero como no hay pago, pongo punto y coma. Valor presente, que sería ese, punto y coma, y valor futuro, que sería esto. Y ahí me da el 21%. Y ahí concluimos ya los ejemplos de valor de dinero. Ha sido un honor para mí pasarme este tiempecito explicándoles estos ejemplos, y será hasta una nueva oportunidad. Pasen buenas tardes.